Terrible, lamentable, doloroso. Es como ahora mismo se tiene que definir lo que se está viviendo en Palestina. Un artefacto de aproximadamente 1.500 kilos de peso impactó a un hospital en Gaza. La primera noticia, 200, no, 500, 800 personas que dejaron de existir en un hospital de Gaza. La respuesta del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu fue más o menos esta. Resulta que esa fue un misil que salió de los combatientes de Hamas. Entonces es como que, vaya, miren, ellos atacando a su propia gente. Sin embargo, luego, porque existen ahora muchas plataformas y muchas formas de enterarse de las cosas, nos enteramos de eso, de que los misiles que maneja Hamas son en realidad cohetes que no llegan a pesar más de 20 kilos y que de ninguna manera podrían llevar a cabo un colapso de una infraestructura de ese tamaño. Duele más porque uno de los asesores del gobierno de Israel publicó un tuit que dice más o menos lo siguiente, y se los traduzco. A ver, dijo, bueno, el portavoz digital de el gobierno de Israel dijo que, bueno, las Fuerzas Armadas de Israel habían destruido una base de Hamas que estaba en un hospital, ¿no? Y que habían muerto muchos malvados, gente dedicada a la maldad, ¿sí? Y bueno, a los 5 minutos borró el tweet y a los 5 minutos el señor Netanyahu dijo, no fuimos nosotros. Después de nuestras investigaciones que han durado 5 minutos, hemos determinado que fue un cohete que lanzaron ellos mismos. En unas horas más llegará el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Muchos se preguntan, ¿para qué? ¿Para dar el conteo final de las personas que murieron? Olaf Scholz, el canciller alemán, está ahora en Israel y repite como un mantra, vamos a apoyar hasta el final a Israel. Ya no entiendo esto yo. Ariel Umpierres, gracias por estar con nosotros. No entiendo. Ariel, gracias, bienvenido. Bienvenido a Prensa Alternativa. Un saludo, Jota, un saludo, buenas tardes. Estamos todos consternados, rabiosos, como dijo alguien, porque esto que la gran prensa occidental, nos quiere presentar como un acontecimiento o un conflicto que empezó el sábado pasado, cuando los combatientes de Hamas ingresaron al territorio palestino, y que han tratado de ocultar lo que viene sucediendo, digamos, en realidad desde hace 75 años, o más, antes de 1948, pero que se ha agravado, por lo menos a memoria de hombre, en los últimos 20 años, que esto que tú acabas de relatar, esta cifra calamitosa, escalofriante, era lo que era la constante en estos últimos 20 años. La constante era a razón de 2 palestinos muertos por día. En esta semana, desde el sábado pasado, están cayendo un niño cada 15 minutos, palestinos obviamente. Y lo peor de todo, no hay nada peor que eso. ¿Qué digo? No hay nada peor que eso. Pero lo que nos aún más produce escalofríos es ver la prensa occidental. Yo tengo la televisión, seguramente tú también. Todos los canales... No tengo un televisor, nunca compré un televisor, hermano. Bueno, pero por favor, continúa. Todos los canales de televisión occidentales están profundamente choqueados y acongojados por lo que sucedió ese sábado allí dentro del territorio de Israel. Y nunca se acongojaron por los miles
de jóvenes palestinos, de niños palestinos, familias palestinas que fueron robadas en sus tierras, sus casas, eh, y no quiero usar los términos que al final no nos conviene usar porque las redes sociales son Ujú. lapidarias, pero todas las vejaciones y abusos y arbitrariedades que se han producido en estos años con los palestinos. Eh, claro, mucha gente dirá, bueno, será, no será. Bueno, el que no quiere ver no ve, pero yo he publicado a través de mis redes sociales o en mi canal de YouTube mucha información en la medida en que se puede. Y muchas personas me han dicho, pero no era así. Entonces, digo, si quieres pruebas, tengo cientos de pruebas, cientos, miles de videos, de testimonios, de todas las características, de todas las orientaciones políticas, ideológicas, religiosas, y encima las propias Naciones Unidas. Las propias Naciones Unidas han sido lapidarias. Las comisiones de de las Naciones Unidas, los enviados especiales que Naciones Unidas ha enviado allí. Esta señora, perdón, diplomática italiana que estuvo allí hace 6 meses atrás, dijo, allí se está aplicando con los palestinos un régimen de apartheid racista, y ella utiliza términos que tú y yo ahora no vamos a utilizar, pero que son lapidarios. Entonces, esta crueldad de acusar de Netanyahu, un hombre que es corrupto, que debería estar en prisión, él y su esposa por corrupción, acusados y demostrados en los tribunales de Israel, el Por propio sus Israel, propios no, tribunales. exacto, no en Corea del Norte, ni en Palestina, ni en Irán, No es allí el en Tel juez, Aviv, no es el juez que acusó a Putin, por ejemplo, el no, fiscal. No, no, no. no, no, Es no, sus no, propios allí tribunales. y la Corte Suprema de Israel, el hombre debería estar preso por corrupción, por robar. Él y su esposa han armado empresas clandestinas, en fin. Este hombre, tener la crueldad, la maldad de decir, nosotros no fuimos, fueron ellos. Pero es típico de esta gente. Hace 2000 años que hacen lo mismo. Provocan el conflicto, instigan el conflicto, lo alimentan y después se esconden. Esconden la mano, porque además son traidores y son cobardes. Porque este es un acto de cobardía, porque la venganza a sangre fría, como han hecho estos tipos a partir del sábado, venganza, ese bombardeo a Gaza, ¿sabe lo que es estar en un pequeño territorio, 2 millones de personas, encerrados sin poder salir? Creo que no hay crueldad mayor que esa. Y bombardearlo, no hay mayor crueldad que esa. No se ha visto desde, yo creo, desde las guerras, no sé de cuándo. Nunca se ¿De ha visto una cuándo? maldad de ese tipo, hermano. Porque en Stalingrado, bueno, la gente estaba ahí, eran uno frente a otro, uno defendía, si querían se podían retirar los rusos. No se retiraron y le ganaron a los alemanes. En las guerras napoleónicas, en todas las guerras, pero bombardear esto dentro de una pequeña espacio físico a civiles y a combatientes también, porque acá tampoco hay que ponerse, a mí no me gusta, y con esto es mi opinión personal, yo no creo que los combatientes de Hamas o de Hezbollah o de cualquiera de esas organizaciones se pongan en víctimas, no nos tiren. Son combatientes, están decididos a la pelea, están decididos a la pelea y hay que darles dignidad al que pelea. Hay que pelear, hay que tratarlo con dignidad. No pide clemencia, Bueno, no hay piden leyes de la guerra clemencia. que definen muy bien ese juego, ¿no? Exactamente, y sobre todo con los civiles. Mira, yo he estado 6 años en África y un año en Kosovo, en guerras, en Sarajevo. Todo tenía un límite, todo tenía un límite, sobre todo con los civiles en condiciones no solamente de indefensos, atrapados, atrapados. Es decir, yo vi en África, pero casos aislados, en los que realmente a civiles atrapados dentro de una iglesia, en fin, pero eran casos aislados, terribles, pero aislados. Pero esto es premeditado, cobarde, vil, innoble, propio de esta Sistemático. gente. Sí, sí, y la venganza en estas condiciones, porque yo estoy seguro que los combatientes palestinos están dispuestos a dar la lucha. Y bueno, la perderán, como todo combatiente, está jugado, pero, pero hacer esto y encima tirarle a un hospital, si ellos tienen todos los satélites, ¿cómo no? Además tienen todo repertoriado, cuadra por cuadra, edificio por edificio.
hace años que tienen una cuadrilla de un plano perfecto de ese espacio. Ellos saben quién vive en cada sitio, qué hace cada uno, y ahí había un hospital, un tremendo hospital. No es que... Entonces, esto es de una cobardía, de una cobardía propio de esta gente, porque además son cobardes, son cobardes. Ariel, en unas Sí, horas perdona. más, no está bien, en unas horas más llegará a Israel el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. En el análisis de esta movida, de este movimiento, se nota el poco control que ya tiene la burocracia de la Casa Blanca sobre Israel, a quien le han dicho no te vamos a acompañar en un ingreso territorial a la Gaza, no porque sean humanistas de la noche a la mañana, sino que saben que, no sé, pues hay cientos de miles de millones de gente con una camarita y generando una corriente de opinión. No sé, hay un señor Aliel que graba un video en TikTok y tiene 1 millón de gente que lo ve. Ya con eso no podemos. Y hay muchos, cientos, millones de gente que hacen eso. Entonces, no quieren acompañarlo, pero parece que la élite de la ultraderecha de Israel no quiere aceptar este condicionamiento y está moviendo a la ficha mayor, al presidente, que es en términos de diplomacia, la diplomacia presidencial, ya sobre eso no hay nada más, ya no pueden convocar a nadie más. ¿Cómo percibes ese proceso? Bueno, primero voy a agregar algo, no para corregir, sino para sumar a lo que tú acabas de decir. No es solamente la camarilla ultra lunática que Netanyahu y su banda de ultra ortodoxos religiosos y demás. No es solamente ellos. Yo tengo varios amigos dentro de Israel con los cuales me he comunicado y tengo son amigos de larga data. Y es todo el pueblo israelí está con ellos. Todo el pueblo israelí está pidiendo venganza y está deseando que pase lo que está pasando. Porque ahora no es cosa de excusar a unos y decir los dirigentes no tienen nada que ver con el pueblo, no. Netanyahu está allí y está allí desde hace 15 años con sus idas y venidas porque el pueblo lo vota. El pueblo, la mayoría, 60% antes de todo esto, de los israelíes apoyaban a estos lunáticos psicópatas del Likud, esta ultraderecha, Netanyahu. Ahora ese porcentaje se ha aumentado, se ha disparado a cerca del 90%. Es decir, la mayoría del pueblo de Israel, o sea, los habitantes ciudadanos israelíes, apoyan esta locura. No les limpiemos la historia, que la historia quede clara. Este hombre va a esa locura y está haciendo eso con el apoyo de esta gente. Primer punto. Segundo punto, yo creo que sí, perfecto tu análisis. Juegan la ficha mayor y la última. Aquí hay un peligro, y es que adicionalmente a la información que estamos dando de lo que ha sucedido en el hospital, hay que indicar que ya hay por lo menos una embajada, la de Jordania, embajada israelí en Jordania, que está siendo atacada y quemada por manifestantes, por gente, porque hay que recordarlo, la causa israelí no la quiere nadie en el planeta, salvo los ultraconservadores anglicanos allí de los Estados Unidos, los hiperreligiosos y algunos sectores ligados a la banca y todos esos que Scholz, Blinken, todos esos que les deben pleitesía a la banca internacional. El resto, los pueblos, nadie simpatiza con esa causa. Por eso es que estamos tan bombardeados estos días con el terrorismo de Hamas, que mató gente. Nos quieren lavar el cerebro para cambiar esa dinámica. En todo caso, sobre todo los jóvenes y los jóvenes europeos, y aquí hemos sido tú y yo muy críticos con Europa estas últimas semanas, pero hay que reivindicar a los jóvenes europeos que están saliendo a las calles en todas las ciudades, en Barcelona, en París, en Múnich, en Berlín. Ariel, pero lo que dices también lleva a un análisis. Hay un sector, no sé si mayoritario, dentro del pueblo de Israel, no sé si todos en Israel o en otras partes del planeta, que se manifiestan en contra del Sí, sionismo.
¿sí? Exactamente. Y se les ha Por- visto en manifestaciones sí, frente a la misma Casa Blanca en Washington sí, y sí, hay diciéndoles, que... señores, mi Sí, religión, mi espiritualidad no tiene que ver con tus proyectos políticos llamados sionismo. Lo tuyo no tiene que ver con el judaísmo, no sé quién te hizo creer. Y creo que también, y eso es como que la gente lo confunde, ¿no? Porque la gente ve y ve un señor con el sombrerito negro y los rolos acá y asume de inmediato que es alguien incondicional de Netanyahu. Y luego se encuentra con que no, por el contrario, son gente muy racional que incluso se enfrentan o confrontan a la policía a mano descubierta porque sus normas de vida dicen que no pueden ejercer la violencia y les meten golpe, pero al final quedan los registros videográficos. totalmente. Tú hablas de esos grupos que en realidad, hay que decir la verdad, son No minoritarios son dentro del mayoritarios. judaísmo. Son minoritarios. Lo que sí hay que, uno, ya lo hemos hablado muchas veces tú y yo, Jota, cuando uno dice los judíos, como dice los peruanos o los argentinos, Claro. estamos generalizando en realidad. Y en el caso de los judíos, que son unos 15, 17 millones en el mundo, no son más que eso, 15, 17, dentro de Israel son 8 más o menos. Hay una disparidad enorme de puntos de vista, de adhesión a la religión o no, de suscripción de la política sionista. El sionismo es una teoría política, es una concepción política, no tiene nada de religioso, ni de semita, ni de nada. Es una concepción política, como es el comunismo, el marxismo, el liberalismo, cualquier El otro. peronismo, el El peronismo, stalinismo, el stalinismo, el trumpismo. exactamente, el alangarcismo, si quiere, para hacerlo más latinoamericano y regional. Es una concepción política dentro de la cual solamente adhieren una parte de los judíos, una parte. En todo caso, los que están en Israel, que no se lamen las manos, son pro-sionistas, son pro-sionistas. Y tengo amigos queridos allí, inclusive te lo acabo de mencionar, que critican duramente ahí por posturas políticas internas o criticaban duramente a Netanyahu, que no lo votaban en las elecciones, pero que ahora suscriben y lo apoyan y quieren que la aviación siga bombardeando Gaza, que no se laven las manos, que no se laven las manos. Entonces, Eso es aquí, importante. y tú te refieres, y dentro de Israel sí hay unas comunidades muy ortodoxas, esos que andan con, no son todos, la mayoría de los ortodoxos allí en Israel son prosionistas y apoyan fervientemente a Netanyahu y quieren aplicar el libro de Josué de la Biblia, que quiere decir a por ellos, a por todos, eliminémoslos a todos, no sé qué término utilizar. Entonces, son unos fanáticos. Hay que leer lo que dice el Jerusalem Post, el Hersh y los periódicos locales para entender las barbaridades que dicen. Ahora, es cierto que fuera de Israel, los judíos en general tienen diferentes concepciones. En general son bastante críticos con Israel, son bastante críticos, y más aún con el Netanyahu. Pero bueno, acá todos los gatos entran en la misma bolsa, en definitiva. Y no es el momento para hacer muchas distinciones porque detrás de Netanyahu están Ok. dentro Entonces de queda claro Israel la todos los ciudadanos. responsabilidad de quienes ahora mismo en Israel, por las circunstancias que se están viviendo, tienen una posición. Biden viaja Hmm. a Israel. Perdona, no ¿A te qué? respondí. ¿A qué Sí. va? Mira, yo creo que va a pararlos, porque el riesgo mayor aquí es que vuelva a producirse una explosión regional o una incineración regional, donde nadie sabe dónde. Yo no sé quién fue que escribió, no sé si fue Clausewitz que dijo a alguien, no sé quién, las guerras se sabe cómo empiezan, pero no se sabe cómo terminan. Es un proceso donde tú dices, bueno, vamos, y cuando vamos, después no sabemos el otro cómo Vamos a reacciona echarnos, o vamos a los echarnos, vamos a otros. echarnos. Y luego todo el Vamos, mundo vamos, termina en el sí, vamos. hospital. Sí, y Dios me iluminó a mí, yo tengo razón, y que aquí tengo la Biblia, y esa es mi tierra. Todas las barbaridades que esta gente dice desde hace 50 años allí. Porque uno dice, ¿cómo puede ser posible? El otro día entrevistaron a través de una cadena a jóvenes de 20 años, con look moderno, no con trencitas, modernos, y decían, no, y todos decían lo mismo, bueno, a los entrevistados, esta tierra es nuestra, Dios nos la dio, es nuestra tierra prometida,
y estos señores, los árabes o los palestinos, se tienen que ir. Eso es lo que dice y más ahora, el 90% de la población israelí. Frente a eso, Ahora, Biden, ¿qué va a hacer? ¿Qué ¿a qué piensas que va a va? hacer? Yo creo que va a pararlos porque debe tener miedo, creo que hay indicios suficientes para que esto se extienda y no sepamos dónde va a parar. Y si no lo Digamos, logra, y si no lo logra, yo creo que estamos en un momento muy complicado. Creo que tú y yo hablamos cuando empezó el tema de Ucrania y dijimos, puede ser la tercera gran conflagración, para no usar el término, y dijimos, puede ser. Yo creo que esto está complicado porque ahí sí que hay millones de personas que les van a exigir a sus gobiernos, al de Arabia Saudita, al de Egipto, porque está bien que Sisi, el general Sisi, ese que dio el golpe de Estado, que después se consagró presidente de Egipto y es un empleado, es un lambebotas de los gringos, está alguien bien. lo calificó como graduado para bobo, con Bueno, una sí, capacidad de sí, ver para el otro lado increíble. exactamente, pero debajo de él hay 70 millones de egipcios que odian a ese Pero país, que sobre él hay odian. 1.500 millones de dólares mensuales, anuales. Sí, claro, pero para él y su familia. Pero tú sabes que eso también le pasaba ¿cómo se llamaba? El señor que estuvo antes de él, Ah, sí, después de Sadat, Mubarak, Mubarak, José Mubarak, José Mubarak. Mubarak, exacto. Todo se termina, digamos, esos superpoderes. En todo caso, yo creo que Biden, Scholz, los llamados el mismo Putin, el llamado que hizo, no sé si habló con él o no, Lula desde aquí, están desesperados llamando a que lo calmen a estos locos, porque son personas, Ujú. no, en realidad no son nada locos, son coherentes con lo que ellos son y con lo que ellos piensan y la concepción que tienen. Ahora, ¿lo podrá detener? Puede ser, pero en todo caso él llega mañana, la reunión es mañana. ¿Cuántos cientos más o cuántos miles más de palestinos deberán entregar sus Digo, a vidas? ver, viendo las cosas, Biden llega, pero llega en una situación ya de irreversible. Es decir, si hubiera llegado hace unas horas antes de lo del hospital, el escenario era otro. O sea, todavía podría él decir, vengo a ver a los que han sido vulnerados y vengo a acompañarlos y hermanito, tienes el derecho a defenderte. O sea, podría decir, lo que ha pasado con el hospital ya es un momento después y al argumento ese no aplica. ¿Será casualidad? Ah, buena pregunta. Es ¿Será decir, casualidad? O dijeron, ya que estamos, antes que llegue el abuelito, ¿tú pongamos crees las que cosas sean como tan... son. No sé, no, Sí ya no sé son, qué pensar. Sí son son. peores, son peores. Hace 2000 años que lo están explicando. Ok. Lo que pasa es que nadie lee el Talmud, nadie lee la Kabbalah, nadie lee lo que ellos escriben y Vámonos a otro dicen. lado. En unas horas Perdona, más en Pekín se va a reunir sí. Putin y Xi. Y desde sus organismos técnicos han dicho, vamos a coordinar y hablar sobre la agenda internacional, o sea, en parámetros muy grandes. Pero digamos que antes de la Segunda Guerra Mundial, los chinos y los rusos, o los soviéticos de aquel entonces, no eran lo que son y no tenían la de vamos a coordinar una respuesta. Este es un escenario muy distinto. Tienes al oso y al dragón diciendo, el abuelito está yendo allá, nos toca responder. ¿Qué ves allí? Si tú estás llevando la pregunta a saber si ellos se van a implicar, Rusia y China, ¿a eso te refieres, No lo Jota? sé. Quisiera Ah, entender qué van a sí. ver o a qué Eh, buscan. no, Rusia y China van a mirar desde afuera, sobre todo China. China mira desde afuera, mira a los occidentales que hacen estas locuras. Ellos mirarán desde afuera, el foro que se está reuniendo ahora en Pekín es para los 10 años de la franja de la seda y demás, la ruta de la seda y demás. Pero, a ver, pero lo que yo No veo es es el esto. caso de Rusia, ¿no? No es el caso de Rusia que... Blinken le ha llamado al canciller Wang Yi y literal, o sea, ha sido un acto de humillación. Le ha dicho, canciller, a ver si usted utiliza su influencia en la región para que esto desescale.
O sea, le ha llamado. No creo yo que Putin ni Xi vayan a enviar tropas. Eso no, no lo van a hacer. ¿No? O sea, no es el momento. Ellos tienen una ventaja desde mi posición. Están lejos de alguna medida de lo que pueda pasar. No Y están es, tan lejos. Rusia, disculpa, que Rusia está en sí, por favor. Siria. Rusia está en Siria. Tiene un puerto importantísimo allí, está implicado en esa región. En el caso de China, sí, China ya está lejos, pero Rusia está implicado en la realidad de esa región. No puede hacerse Bueno, completamente Rusia el la tiene distraído. complicada. Son 2,5 millones Sí, de gente de la antigua soviética que viven sí, en en Israel. Israel, sí. Sí, Y hay, y tiene un o sea, millón adentro, ¿no? Y tiene un millón y algo de judíos adentro que no de todos Rusia. simpatizan con la causa de Israel, ¿ah? Desde ya, O sea, desde ya. Sí, muchos de los judíos que viven en lo que es o lo que fueron los países de la Unión Soviética, no, pero a lo que voy es, ellos miran y dicen, el abuelito está en problemas. No creo que vayan a echarle una soga, no creo que le vayan a tampoco lanzar un salvavidas. Lo que no. sí creo, te pregunto yo tu análisis sobre esto, van a acomodarse para ver cómo avanza esto y cómo toman sus mejores posiciones. ¿Por ahí va la cosa? Sí, sí. Y además es triste decirlo porque en el medio están los palestinos. Son la moneda de cambio, pero que se hundan juntos, Estados Unidos e Israel. Que se hundan juntos técnicamente, materialmente y ante la opinión pública. Porque evidentemente si esto avanza, si esto se concreta, esto que no queremos mencionar, pero que es el ingreso a esa región, y si esto pasa aún a mayores, eh, los que quedan definitivamente quemados ante la opinión pública internacional y los árabes y los musulmanes, porque uno dice los árabes, pero hay que contar con Indonesia, que son 250 millones de musulmanes también, sudeste asiático, o sea, que serían Israel y los Estados Unidos y Europa, y Europa. Entonces, o sea, los occidentales, el bloque occidental sale con las manos ensangrentadas de todo esto. Y además de lo que ya han hecho allí con Ucrania, lo que han hecho con Europa y demás, realmente yo creo que no hay vuelta ¿Cuál atrás. Y sería en una este posible sentido, solución para el Rusia evento? y China miran desde la tribuna, ¿no? Miran el Sí, partido y comen palomitas, con las consecuencias y humanas que sacan la esto tiene para calculadora. los palestinos. Y sacan Y la sacan la- calculadora y esperan, ¿no? Y esperan. Ujú. ¿Cuál sería una posible salida a la situación? Que los gazatíes se trasladen a Egipto con el consiguiente abandono de sus tierras y la probable posibilidad, ¿no? Con la probabilidad de no volver nunca a ellas. Al-Sisi, el general Al-Sisi, cerca de las elecciones en su país, que tendrá que enfrentar a los hermanos musulmanes, que son primos hermanos de Hamas. ¿Qué solución hay? Mira, un alto embajador y un viceministro, que fue viceministro además de Israel, expresó hace horas lo que es, creo yo, aquí hay que decir la verdad, no es que allí haya una idea, una, una estrategia unánime y absolutamente definida por toda la conducción del Estado de Israel. Seguramente hay opiniones en contra, hay contradicciones y demás, pero él expresó una, que es sacar a los palestinos definitivamente de Gaza. Y es más, dijo que se vayan a vivir a Sinaí y les vamos a dar tiendas, carpas para que vivan allí, los equipos. Allí hay mucho lugar, ellos están acostumbrados a las condiciones extremas, pueden vivir allí, como ya recordemos, es una nueva Nakba, es decir, aquella catástrofe que se produjo después del 1948, 1949, de la primera guerra árabe, que perdieron los árabes, 1948, que expulsaron a unos 700.000 palestinos hacia los países vecinos, hacia Siria, Líbano y demás, que viven allí desde hace 75 años. Los expulsaron, los sacaron de sus tierras. Quieren sacarlos también de Gaza. Esta es una de las hipótesis. Lo que pasa es que ese pueblo, 2 millones, no todos están dispuestos a ceder ni a irse. ¿Y qué van a hacer? ¿Los van a pasar por arriba con una aplanadora? Son tan traicioneros
y tan cobardes que encima atacan desde el aire y con misiles. No hay nada más cobarde que eso, en una guerra. Claro, yo tengo el poder aéreo, tú no tienes nada, no tienes misiles, no tienes aviación, no tienes marina de guerra, yo te ataco desde el aire, que es la estrategia militar que aplican los anglosajones desde hace 20 años. Arraso con todo desde arriba. Cobarde, además cobarde. Bueno, pero en fin, Ahora, volviendo al tema. sí. ¿Expulsarlos al Sinaí? Puede ser, sí. Ahora, yo no creo que la mayoría de esos 2 millones, que no sé cuántos serán, quieran irse o estén dispuestos a irse. ¿Y cómo va a reaccionar? Pues eso sería una medida extrema. ¿Cómo va a reaccionar el resto de los países árabes? Porque recordemos que la mayoría de los países árabes viven en condiciones muy difíciles, los ciudadanos, las monarquías del Golfo, el propio Egipto, en Siria mismo, o sea, en condiciones muy austeras, muy pobres, muy aplastados por dictaduras o por gobiernos dictatoriales. Entonces, esto de alguna manera es la chispa que hace explotar la bronca de millones de personas. Yo creo que esta gente, Biden, tiene mucho miedo a que esto se les vaya definitivamente de las manos y que esto, no sé si será la tercera, como dijo el Papa o no, pero que definitivamente esto no es un problema como el de Ucrania, que No, no hay finalmente está salida, encapsulado. Ariel. No hay salida, No no hay, hay no hay salida, salida por ningún lado. ¿Por no hay qué? A salida. ver, justo hablaba con una persona cuya condición de ejercicio en la carrera diplomática no me permite revelarlo o hablar con él en público, pero me dio algunas cosas que yo, chancando siempre con el tema del Estado palestino, pero me dijo, Jote, el problema es que eso no es realista en términos de a dónde han llegado las cosas. Y Claro. me dice, o sea, para que los gazatíes tuvieran esa pequeña franja, hubo que sacar a 5.000 colonos Sí, dentro de Gaza. sí. Y no querían salir de ahí, me dice. No es que le dijeron, muchachos, no vamos y se fueron por las buenas. Tuvo que entrar la Fuerza de Defensa israelí El a propio sacarlo. ejército. Y me dijo, Sí. Jota, eso fue casi, casi una guerra. O sea, Una guerra civil para ellos. y Sí. ahora hay Eh, 750.000 al otro lado, en sí, Cisjordania. O sea, no, no sí. es que sea tan fácil, me dice. Sí, sí. No, y además han llegado a esto de la hipótesis de los 2 estados soberanos ya está, ya ha sido pisoteada en realidad por la propia realidad y por las circunstancias que cada uno de los bandos, hasta dónde ha llegado cada uno de los bandos. Yo, no sé, más allá de eso, uno piensa, pero esta gente está en un proceso de autoeliminación, por no utilizar ese término que es feo, Ujú. porque la propia dirigencia judía europea, que es con la que yo más o menos he tenido alguna relación, dice, ojo, somos 7, 8 millones rodeados de cientos de millones, que además tienen una tasa de natalidad que se multiplica rápidamente. ¿Dónde vamos a ir? Ellos me refiero, ¿no? El Estado de Israel. ¿Dónde va a ir? Los otros están muy mal ahora, pero el Estado está encapsulado en un territorio, en una región y donde los que de alguna manera querían entablar relaciones con ellos, Arabia Saudita, en el esquema del programa, del proyecto Abraham, aquel de Trump, de buscar relaciones, como lo hizo Marruecos y como lo estaban haciendo las dinastías del Golfo, eso se terminó. Porque por algo Mohammed Ben Salman, el heredero de la monarquía árabe saudita, que era la que ya estaban por firmar el acuerdo con Israel, dijo, no, 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 eso se congeló, eso ahora no es posible. Claro, porque se le incendiaba su propio país. Recordemos que en la época de la Hay que primavera acordarnos que árabe, Arabia Saudita está llena de príncipes. claro, son diez Hace mil una más o piedra y te menos. salen 10 Sí, príncipes, y todos con claro, derecho, con derecho y creencia a la corona. exacto. Pero recuerda que en la época de la primavera árabe, ya por 2010, 2012, donde estaba en llamas toda la región, el norte de África, bueno, empezó con Túnez y demás, Egipto, ellos temieron por el destino de su propia monarquía. Entonces, epa, ahora no, ya hasta aquí llegamos. ¿Qué vamos a ganar en restablecer relaciones diplomáticas con Israel si esto está en llamas? No, no, esto se terminó. Entonces, yo veo un aislamiento
internacional, a pesar de toda la publicidad y la locura que están haciendo a través de los medios de prensa y la víctima somos nosotros y la víctima y la víctima. Bueno, hermano, Me pondré como pero abogado del diablo. dime. Hamas lleva a cabo esta ofensiva en territorio israelí porque precisamente vio que se acercaba una firma de Puede Israel ser. con Arabia Saudita y dijo, si se firme eso, ya fuimos. Puede ser. No, no era para Vamos, tanto. No, no era para tanto. Porque vamos a decir la verdad, Arabia Saudita nunca fue un aliado estratégico de los palestinos. Sí lo fue Qatar, lo fue Irán y el resto. Digo, como gobiernos, ¿no? Es más, Arabia Saudita les puso a los yihadistas, en fin, siempre jugó en contra de Arabia Saudita, digo la monarquía. Pero bueno, era un logro más diplomático, pero que no iba a cambiar en absoluto además, estas incursiones que hicieron los Hamas no se organizó en 15 días. Lo de Arabia Saudita data en realidad de que iban a concretar el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Israel de hace pocos meses. No, yo creo que fue un condimento, pero no, lo que está ocurriendo aquí no es fue un que ataque al pacto de Abraham. no fue un ataque. A mi juicio, puedo estar profundamente equivocado. Yo creo que es la reacción de la desesperación de lo que está viviendo la propia gente, sí creo de una avanzada de Netanyahu hacia más, de los colonos estaban cada vez peores los colonos, siempre fueron agresivos y mala gente y traicioneros además. Siempre que actuaban los colonos era con el ejército detrás, no iban en el mano a mano con los palestinos. También eso es indigno. No, siempre que iban a hacer algo, que atacaban a los palestinos, les robaban sus tierras, o iban a robarle la casa, porque les robaban sus casas. Decía, esta casa ahora es mía, tú te vas. Y sacaban a las familias, y esta casa es mía. ¿Por qué? Porque está escrito en la Biblia que acá es mío. Por ridículo que parezca, era así. Pero siempre que iban con el ejército detrás. Así cualquiera es guapo. ¿Eh? Vamos a pelearnos con alguien, pero vamos con 50 mafiosos atrás nuestro que nos van a defender. Encima son cobardes, son cobardes. Lo han sido siempre, siempre. Pero bueno, es secundario. El ex Pero secretario espera de que termino con Estado esto. de los Estados Yo creo Unidos, que sí, era la desesperación del pueblo que les estaba pidiendo, hagamos algo, porque además esos misiles que dice, esos cohetes, son ridículos desde el punto de vista frente al otro, que tiene tanques de guerra, y claro, todos, unos pesan 20 kilos, los otros 1.500 kilos, y decir, no, fue una de 20 kilos. No, los tuyos pesan 1.500 kilos, una tonelada y media. El señor Henry Kissinger, ex secretario de Estado de los Estados Unidos, ha dicho judío, que, que ha tenido expresiones muy realistas sobre la situación de Rusia en sí, Ucrania, por ejemplo. Kissinger ha dicho, fue un gran error que los países europeos permitieran una inmigración tan grande. La cuestión ahora mismo en términos de Europa está bien complicada por la información que nos llega por medios alternativos, no por los grandes medios, ¿no? Movilizaciones que fueron prohibidas, pero que se están haciendo. Y bueno, no solo en Europa, en realidad, en Nueva York, en Londres, en Washington, pero hablemos de Europa. Londres, Francia, en París, movilizaciones prohibidas en el Reino, como se llama en Alemania. Sacas una bandera por la causa palestina y puedes terminar en el bote. ¿Ya? O sea, pero es como un primer momento que supongo hay gente que dice esto puede orillarse a algo mucho más cruento. En Francia, que tú conoces muy bien, hay generaciones de franceses de segunda, tercera generación, cuyos padres llegaron hace mucho tiempo atrás y que viven en cinturones etiquetados por la profunda pobreza de uno de los países más bonitos y románticos del planeta. Es como tener, es decir, la gran preocupación de la élite europea puede ser en este momento, no queremos que esto toque la fibra sensible de la indignación de esta gente, porque con los problemas que ya tienen acá y con la resonancia que pudieran tener allá, esto se va a armar un quilombo
que nadie va a entender ni cómo comienza ni cómo acaba. No sé si traslado correctamente comentario para una reflexión tuya. Te comprendo y coincido plenamente. La chispa, la famosa chispa, que puede explotar por donde menos uno se lo espera. Porque alguien podría haber dicho, bueno, allí en Ucrania, las barbaridades que estaban haciendo, lo que provocaron, pero era hasta más bien intelectual. Cuando tú y yo hemos analizado lo que pasó en Ucrania, la historia, era medio intelectual. Pero esto es la fibra íntima, porque todos sabemos que desde hace 75 años se están cometiendo vejaciones y atropellos, pero no es de hoy, todos lo sabemos. Y yo te puedo asegurar, Jota, Ujú. tú decías mi vinculación con Francia, es cierto, yo he pasado prácticamente toda mi vida allí. Y yo recuerdo de jovencito, de adolescente, ya después de estudiante, de manifestaciones en París, y esto ya está adquirido. Yo recuerdo, pero mira, lo decía con un amigo el otro día, recuerdo haber ido, hay un gran, el anfiteatro de la política, sobre todo la política contestataria, en París se llama la Mutualité, que es un teatro, digamos, y donde allí han ido todos los revolucionarios del mundo, un poco más, un poco menos, han pasado por allí. También los socialistas, y se hacen grandes mítines, y es un lugar de calor, la mutualité. Y yo recuerdo haber ido a dos en las que estaba Yasser Arafat. Íbamos todos y nos poníamos la bandera palestina y salíamos de las universidades y éramos cientos de miles que apoyábamos esa causa. Y te estoy hablando desde hace muchos años. Y esto sigue presente. Y cuando tú miras los medios de prensa, sobre todo los alternativos, lo que te referías recién de las manifestaciones en París, en Barcelona, en Alemania, en fin, en Londres, son todos jóvenes, jóvenes de 18 años, 20 años, universitarios, jóvenes que están comprometidos con esa causa. No hubo así, vamos a decir la verdad, las hubo también, pero no grandes reacciones en defensa de Rusia o por el conflicto con Ucrania o contra la OTAN. Ahora, sí las hubo en otra época. Pero quiero decir con esto que es un sentimiento de tripas. Todos queremos a los palestinos y todos Visceral. queremos exacto, como todos queremos a los saharauis. Se podrán equivocar, estarán mejor, no sé si Mohamed está un poco más hacia el lado, pero todos sentimos, compartimos un sentimiento de hermandad con ese pueblo sufrido, sufrido, sufrido. Y la verdad es que yo nunca vi una manifestación pro-israelí, nunca, nunca, jamás. Ahora están habiendo, porque claro, las organizan las embajadas y las asociaciones judías, organizan. Y tú vas y ves y son ceremonias de duelo con 200 personas mayores, generalmente miembros de la colectividad judía, pero no es que hay... Entonces, ese sentimiento es lo que este hombre, para volver a tu pregunta de Biden, esta gente sabe que esto es así. Entonces dice, esto se me puede ir de las manos, por no usar otro término, que comprometa por lo menos a una región entera y donde rusos y chinos están, como digo, en la platea comiendo palomitas y bebiendo una gaseosa, mirando cómo Occidente se resquebraja a pedazos. No Por eso hemos el hablado de enorme Irán en esfuerzo, ¿no? esto. No hemos hablado de Irán. Sí, El gran temor. Les han mandado sí, dos portaaviones, el Gerald Ford y el sí. Eisenhower. El Eisenhower, el último reporte, se ha aproximado mucho más a las costas de esa zona tan dolida. Y básicamente es decirle, no te atrevas a hacer nada porque acá tengo dos diplomáticos de alto calibre con quienes te vas a entender si es que te atreves. Y desde el otro lado, Hezbollah, que han dicho, si es que hay una penetración por tierra, cantado que nosotros entramos aquí. No sé cuál será la reacción de estos elementos de la geopolítica después de saberse de los tristes eventos del hospital. Sí, primero hay que decir que en una primera instancia, en una primera mirada, la presencia de dos portaaviones con toda esa potencia, que además van con buques de apoyo, parece una reacción desmesurada
frente a lo que son Hamas, Hezbollah y los agrupamientos que puedan eh, palestinos de la región. Parece desmesurado, ¿no es cierto? Desmesurado. Ahora, todas las guerras, sobre todo la de los 6 días, allá en 1967, y la de Yom Kippur en 1973, las dos que ganó Israel contra los árabes, las ganó por el apoyo de los americanos. En el mano a mano perdía Los con la guerra. estadounidenses, porque De yo soy los americano. norteamericanos. Sí, de norteamericanos, perdón, de los estadounidenses. México también, Sí, el otro día me llamaron de México. Yo también soy sí, qué norteamericano. barbaridad. Estadounidenses. Sí, no, perdón. De los norteamericanos, o sea, toda la tecnología, el apoyo material, el envío de material de guerra y demás. Lo mismo que hicieron en Malvinas, en la guerra de Malvinas. Los ingleses solos no ganaban la guerra, ¿eh? La ganaron con el apoyo tecnológico, infraestructura de los norteamericanos, de los franceses que les daban los códigos de los misiles Exocet que tenían los argentinos, grandes traidores los franceses también, de los chilenos, gobierno chileno, siempre hablo de gobierno, no de los pueblos ni de los... El Entonces, señor Pinochet. exactamente, y de la élite, esa élite conservadora, racista, de las Condes allí en Santiago, toda esa gente, en fin, no usemos términos que no van. Bueno, esa gente, y también una cierta condescendencia de los uruguayos, de la dictadura uruguaya en aquel momento, que le permitía reabastecerse y demás a los británicos. En fin, pero en el mano a mano, los argentinos creo que le ganaban la guerra a los británicos, ¿eh? Estoy hablando de la guerra de Malvinas. Y en el caso de Israel, tanto en el 67 como en el 73, en el mano a mano con los árabes, obviamente perdían, porque los árabes eran muchísimos más. Eso de que ganaron porque son el mejor ejército del mundo y el Mossad y todo eso es una Hay fantasía de mucho, películas. mucho de mito ahí. Solo, Hay solo me un mito, acordaba hay un que mito. en el tema de las Malvinas, los únicos que mandaron aviones de guerra que habían recibido recién de los soviéticos eran los peruanos, ¿no? Exacto. Siempre un abrazo a los peruanos y en Argentina se los Llegaron recuerda. y bajaron con todas las críticas que le puedo tener a Galtieri y al presidente peruano de Sí, la UNE de aquel obviamente, entonces, obviamente, sí, obviamente. pero llegaron Pero, los aviones que y entiendo querían eran los Mirage, combatir, y querían combatir los peruanos, que bajaron y querían, querían bajaron, combatir. dijeron que usted Le no va a dijeron, hacer. no, mi amigo, hasta acá, deja el vehículo y vete. No, vamos también. Grandes, heroicos, siempre se los recuerda al pueblo peruano, como se lo critica a Chile, ¿no? En esto debo decirlo. Pero bueno, la presencia de dos portaaviones y toda la infraestructura y el envío de más material de guerra, porque están enviando material de guerra, están mandando misiles a Israel, En la esto doctrina, realmente, estuve revisando la doctrina estadounidense en torno al uso de portaaviones. Y el escenario es este, ¿no? Son una demostración de músculo político, de la proyección militar en zonas de influencia que ellos quieran. Son básicamente aeropuertos militares transportables. Pero alguien lo definió así como una señorona difícil de moverse porque no puede ir solo, tiene que ir con una flota inmensa que le proteja a la primera capa y a la segunda capa y a la tercera capa, y cada movimiento que hace es como que medio torpilento, y que además luego me enteré que los portaaviones necesitan mucho soporte tecnológico fuera porque sus diseños internos fueron creados hace muchos años cuando se fabricaron, cuando menos el Ford, el Eisenhower se fabricó luego. Entonces son como medio que te asusto por mi tamaño, pero no necesariamente, y que son muy vulnerables, yo no lo sabía, en los pasos estrechos, porque en esas condiciones pierden, porque tienen que pasar solos, ¿no? En esas condiciones sigue siendo un aeropuerto que puede ser afectado, ¿no? Pero uno de los temas que tiene un portaaviones es que, de acuerdo a la misma doctrina de quienes la crearon, es que van a escalar siempre un conflicto. Su presencia es un peligro de escalamiento. Entonces es muy contradictorio. Va el abuelito a decir, ya muchachos, cálmense, y se va donde los otros no se metan. O sea, intenta desescalar, pero tiene a dos elementos que su naturaleza esencial es escalar. Es como que estar jugando a la escopeta de dos cañones. sí, sí. El tema es que los portaaviones, bien digo,
ya empiezan a ser un arma del pasado, porque en principio son indestructibles con las armas tradicionales, con los misiles tradicionales y demás, salvo los atómicos, desde ya. Pero ocurre que los rusos con los misiles hipersónicos, el Vanguard y el Fantasma y todos estos, pueden destruir portaaviones. Entonces ya, bueno, este monumento, esto que tú dices, este aeropuerto flotante con miles de personas adentro, con barcos de apoyo, pueden ser destruidos por misiles indetectables en el lapso de 20 minutos. Entonces los Estados Unidos tienen 12 portaaviones distribuidos en los diferentes mares del planeta. Ya no es tan posible una confrontación de guerra donde los Estados Unidos están, en el caso tanto de Medio Oriente como el Asia-Pacífico, están por lo menos a 10.000 kilómetros de distancia. Tremendo, terrible y doloroso todo lo que estamos viendo. Mi querido Ariel, muchas gracias por habernos acompañado. Un abrazo, Jota, un abrazo. No te digo que ha sido un No, ha sido un placer juntarnos porque es sí, bueno pero terrible, compartir. terrible lo que vemos a Sí, diario. Un sí, poquito perdemos nuestra humanidad cada día que va avanzando esto. Y en la medida en sí, la que no nos comprometamos mínimamente a decir, no estoy de acuerdo con exacto. que alguien mande un artefacto de 1.500 kilos contra un hospital donde perdimos un poco de nuestra humanidad. Mi querido Ariel, muchas gracias por habernos acompañado. Un abrazo. ¿Sí? Un abrazo. Me despido de ustedes. Gracias por habernos acompañado aquí en Prensa Alternativa. Tupananchis Kama, que traducido al español es hasta que nos volvamos a encontrar.